tema de embolia arterial de miembros pélvicos. Ok, embolia arterial de miembros pélvicos. Perfecto. Pues vamos a darles de Flor, porfa. Sí. Bien. Bueno, para comenzar, conocemos que la embolia arterial va a ser una de las principales causas de discapacidad y muerte. La embolia arterial se produce cuando una masa de tejido o una sustancia extraña recorre el árbol vascular y se aloja en una arteria distal, donde obstruye el flujo sanguíneo. Las manifestaciones de esta compleja enfermedad incluyen emergencias médicas y quirúrgicas, como accidente cerebrovascular, isquemia aguda de extremidades, isquemia mesentérica e insuficiencia renal. Esta obstrucción provoca isquemia, disfunción orgánica y un posible infarto. Dentro de este tema vamos a encontrar el concepto de enfermedad arterial periférica. Solo como repaso, la enfermedad arterial periférica es un trastorno de las arterias sistémicas, excluyendo las coronarias y cerebrales, que reduce el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Esta enfermedad arterial periférica va a presentarse de dos formas, la forma crónica y la forma aguda. La forma crónica casi siempre es ateroesclerosis por claudicación intermitente, genera dolor en reposo, úlceras isquémicas y gangrena. La forma aguda va a ser la interrupción súbita del flujo arterial, que va a incluir la isquemia aguda por embolia o trombosis, que está directamente relacionado con nuestro tema. También vamos a ver que está la isquemia de las extremidades. Esta isquemia de las extremidades también va a tener una presentación crónica y una aguda. Por un lado, la isquemia crónica de extremidades, también conocida como isquemia crónica amenazante del miembro, es la forma avanzada de enfermedad arterial periférica caracterizada por reducción severa y persistente del flujo sanguíneo hacia la extremidad debido a obstrucción arterial progresiva. Por otro lado, la isquemia aguda de extremidades es la disminución repentina de la perfusión arterial de una extremidad que amenaza su viabilidad. Para que sea aguda es porque tiene una evolución menor a 2 semanas. En su etiología principal está la embolia arterial, que es nuestro tema, trombosis arterial aguda, trauma vascular, disección arterial y oclusión de injerto. La embolia va a representar hasta el 30-40% de los casos. Bueno, esta isquemia aguda de extremidades, como habíamos mencionado, es la interrupción del flujo arterial, lo que va a provocar una hipoxia tisular y, por lo tanto, metabolismo anaerobio. A su vez, una acidosis láctica, lo que va a producir edema celular, necrosis muscular y, por lo tanto, una liberación de mioglobina y potasio. Esto puede llevar a síndrome compartimental, insuficiencia renal por rabdomiólisis y shock. Hablando un poco de su epidemiología, tenemos que la isquemia aguda de las extremidades tiene aproximadamente 10 a 26 casos por cada 100,000 habitantes al año en países desarrollados.
Por otro lado, hasta un 23.3 por 100.000 personas al año en estudios europeos y una incidencia en países occidentales de 9 a 27 personas por 100.000 personas al año. Si pueden notarlo, esta epidemiología depende mucho del lugar en el cual se realiza el estudio, y eso es porque no existe una cifra única universal, porque depende de factores como la edad poblacional, la prevalencia de la enfermedad arterial periférica, la fibrilación auricular, el acceso a tratamiento como anticoagulación y factores cardiovasculares. La isquemia aguda suele presentarse en pacientes con enfermedad arterial periférica, y a nivel mundial hay aproximadamente 236 millones de personas con enfermedad arterial periférica. La isquemia aguda es una complicación relativamente poco frecuente dentro de esta población. Entre la etiología principal de la isquemia aguda de las extremidades vamos a tener la embolia arterial y la trombosis arterial. Dentro de esta isquemia hay una proporción de embolia entre el 30 y 50% de los casos y de trombosis entre el 50 y 70% de los casos respectivamente, y su variación depende según de la población y las comorbilidades que haya en la misma. Ahora, en cuanto a la embolia arterial de miembros pélvicos, tenemos que tiene una tasa de mortalidad de hasta 41% al año, una tasa de mortalidad intrahospitalaria de hasta el 20%, y en los casos donde no hay un tratamiento oportuno a esta embolia, también una tasa de amputación del 10 al 15%. Ok, mira, vamos a ir agregando ahí cosas interesantes. A ver, una cosa que la definición, sí, yo creo que está perfecta como la dijiste. Ahora, acuérdense que la forma de identificar el ALI o la embolia, la acute, las siglas en inglés, es, debemos de recordar que hay 6 P's, que es ahí les va, es pain de dolor, pallor de palidez, pulselessness, que es pérdida de pulsos, parestesia, parálisis y la pioquilotermia. La pioquilotermia es el mecanismo o la fisiopatología por cómo es que se pierde la temperatura de la pierna. Podemos decir que la pioquilotermia es la incapacidad formal, pues por la cual una extremidad no puede mantener la temperatura, y eso es lo que ocasiona que la pierna traslape temperatura, y entonces se pierde la adaptabilidad al entorno, y entonces se vuelve fría. Prácticamente podemos tener aquí que lo más frecuente es la interrupción brusca del flujo arterial, ya sea un trombo, como me lo dijiste, también una baja perfusión percutánea, como por ejemplo los pacientes que tienen arteritis o arteritis Takayasu, o que tienen algún tipo de enfermedad inmunológica, o que tienen alguna otra enfermedad adyacente, como puede ser alguna colagenopatía. El transporte, hay algunas enfermedades en las cuales del hipotálamo pueden perder la desregulación de la temperatura, y generalmente los primeros que pagan
la parte más crítica generalmente son las piernas. De tal forma que esas son las 6 P's que quiero que se graben porque siempre se las van a preguntar en todos los exámenes. Y pues esas sí se las deben de saber de cajón, el pain, el pallor, el puzzleness, el parestesia, parálisis y la pioquilotermia. Hablando de la diferencia ¿vas a hablar un poquito más profundo de la embolia y de la trombosis? Pues un poquito. Ok, bueno. Me voy a esperar a ver qué dices y si no, agrego algo. Ahora, algo dentro de lo que estoy viendo de la epidemiología, ahí te supongo que vas a hablar de las causas, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Bueno, generalmente esta es una urgencia verdadera. Esto es una urgencia que, de hecho, lo describe muy bien la guía del 2024 del AJA, en la que dice que un miembro pélvico en un periodo de menos de 20 minutos se puede perder en su totalidad. Entonces, esto lo convierte en una verdadera urgencia, ¿sí? Y es algo que deben tener bien en cuenta. La mortalidad sí sigue siendo muy alta y el problema es la tasa de complicaciones, porque generalmente este grupo de pacientes no es un tema de que sea una enfermedad única, sino que hubo algo más. Este es casi es un signo, es un síntoma de una enfermedad que está brincando. O sea, este puede ser el primer síntoma de un síndrome, ¿no? Entonces, eso siempre ténganlo en mente. O sea, siempre hay que preguntarse el porqué de las cosas. Y aquí la pregunta siempre que se topen con una embolia de miembros pélvicos es ¿por qué le dio la embolia? O tiene déficit de vitamina, perdón, de proteína C, es un lupus, es una arteritis. O sea, siempre se tienen que preguntar por qué les pasó esto al paciente, ¿sí? Si fue algo externo o fue algo local. Inclusive hay picaduras de algunos insectos que pueden ocasionar este tipo de patologías. Entonces, siempre el preguntarse el por qué, ¿no? Y la amputación, sin el tratamiento oportuno, pues bueno, afortunadamente, como ya se los he comentado, si se dan cuenta en las guías, ya cada vez la tendencia en la amputación es como que se procura rescatar el miembro a toda costa, sobre todo que ahora ya tenemos varios especialistas, ya sea lo que siempre les he dicho, los radiólogos intervencionistas que son muy hábiles o los angiólogos, pero ellos fácilmente pueden llegar a destapar una arteria en cuestión de minutos. Entonces, hay muchos aditamentos por el cual esto se puede rescatar. Entonces, la amputación cada vez la vamos a ir viendo menos. Ya esa historia de que te amputas la pierna o te mueres, ya no es tan así, ¿eh? Entonces, siempre hay acá el problema que tenemos en nuestro entorno es que, pues, angiólogo no tenemos y radiólogo intervencionista, pues, viene muy pocas veces a Tehuacán, ¿no? Entonces, pero bueno, son de las cosas que deben ir tomando en cuenta. A ver, vamos a ver qué más nos dices. Síguele. Sí, doctor. Bueno, también encontré que la insuficiencia arterial aguda no diagnosticada es una causa importante de amputaciones en México. No hay una suficiente documentación de casos, sin embargo, sí encontré un perfil típico del paciente que va a padecer pues de esta embolia arterial. El perfil típico es de personas mayores de 60 años, entre los 60 y 70 años, hombres que tengan hipertensión, tabaquismo
hipercolesterolemia, enfermedad arterial periférica previa y arritmias cardíacas o valvulopatías. Y bueno, la embolia arterial de miembros inferiores es una causa importante de isquemia aguda de extremidades, considerada una urgencia médico-quirúrgica porque la viabilidad del miembro puede perderse en pocas horas. Sin un tratamiento oportuno, puede progresar a una necrosis muscular, sepsis y hasta la muerte. Para definir un poco mejor, tenemos que una embolia arterial se trata de la oclusión brusca de una arteria previamente sana por un émbolo o tromboémbolo. El embolismo suele ser una complicación de una cardiopatía previamente existente. ¿Qué es un émbolo? Es un cuerpo de naturaleza diversa, de localización intravascular, que la corriente sanguínea arrastra hasta que se detienen en un vaso al que obstruye. Las causas responsables de la formación de un émbolo pueden ser varias. Entre ellas está la cardiopatía existente previa, valvulopatías, endocarditis, aneurisma, arteria lesionada, ateroma, tromboaneurismático, un procedimiento quirúrgico, complicación de recambio valvular y, y un embolismo secundario a trombosis venosa. Ok, mira, algo que siempre es preguntado en los exámenes, en todos, sobre todo, de hecho, esto que les voy a comentar estuvo en el año pasado en el ENARM. ¿Cuál es el origen de la causa de esta enfermedad más frecuente? Pues evidentemente la causa sí es cardiogénica, ¿sí? Y aquí, si te parece que es una embolia arterial periférica, siempre hay que pensar en FA, en un trombo transmural post-infarto, que creo que no veo que lo hayas puesto, pero los trombos transmurales post-infarto es, después de la FA, es la segunda causa, ¿sí? Valvulopatías, ya lo veo que lo puse ahí, las prótesis valvulares, las mecánicas, las biológicas, como les comentaba la vez pasada, ya realmente dan muy pocos problemas. Otro, sí, está bien puesto la endocarditis, bien, las miocardiopatías, por ejemplo, y los corazones dilatados. Por ejemplo, los que tienen Chagas o los que tienen cardiopatías alcohólicas, los que se encuentran con ventrículos muy grandes tienen la gran facilidad de formar este tipo de embolismos. Pero el que no se les olvide, por favor, son las FAs y los trombos murales post-infartos. Esos se los van a preguntar sí o sí en el examen y son la causa 1 y 2, ya después son las valvulopatías, ¿sabes? O sea, válvulas enfermas, no prótesis, válvulas enfermas. Y evidentemente, pues, ¿cuál válvula es la que más se enferma? Estamos hablando del lado izquierdo, entre la mitral y la aórtica, pues la que tiene mayor facilidad a lastimarse siempre va a ser la mitral, ¿sí? Entonces, más si el paciente es un paciente que sea mitroaórtico, pues ese seguro va a estar embolizando, que tengan las dos válvulas lesionadas, ¿no? Entonces, ¿cuál te va a ocasionar mayor grado de lesión? Las estenosis o las insuficiencias. Pues evidentemente te van a ocasionar más daño las estenosis, porque eso hace que tengamos un jet, y ese jet hace que la sangre revolotee, pierde el flujo laminar y ese revoloteo empieza a formar microémbolos que pueden viajar a través del callado aórtico y de ahí viajar hasta lo más infinito de las piernas, ¿no? Entonces, ese dato
Siempre se los van a preguntar, ok, síguele. Sí, doctor. Bien, ahora explicar un poco acerca de cómo se ocluyen estos vasos. Bueno, como había mencionado el doctor, la mayoría de los émbolos se originan en el corazón. Yo encontré en el corazón izquierdo, donde se forman de forma secundaria a anomalías estructurales o funcionales. La mayoría de los demás émbolos se originan en el propio árbol arterial. Los coágulos que se originan en el corazón o el arco aórtico pueden embolizar potencialmente cualquier rama arterial del cuerpo. La placa arteriosclerótica, formada en arterias más distales como las carótidas, tienen muchas más probabilidades de embolizar hacia el cerebro, mientras que las placas de la aorta infrarrenal tienen muchas más posibilidades de causar una isquemia en las extremidades inferiores. Los émbolos más grandes tienden a alojarse en puntos de estrechamiento agudo, como son bifurcaciones arteriales o áreas de estenosis luminal, mientras que los émbolos, que son más pequeños, pueden viajar distalmente para alojarse en arteriolas diminutas. Aunque la enfermedad embólica arterial comparte muchas características con la trombosis arterial, existen distinciones importantes, y diferenciar un evento embólico agudo de un evento trombótico agudo es pues un enigma que enfrentan los médicos. Ambos procesos suelen afectar a personas con factores de riesgo de cardiopatía y enfermedad arterial periférica. Algunos factores de riesgo. Vamos a hacer una pausa ahí porque esta parte es importante. A ver, embolia versus trombosis. A ver, primero, esa es una cosa, es algo que aman preguntar sobre todo en el USMI. A ver, la embolia pues suele darse de inicio brusco, una extremidad previamente normal, con o sin antecedentes de claudicación, con menos circulación colateral, mientras que la trombosis es más in situ. Por eso el tema de la trombosis in situ suele ser más un problema de un PAD, de una enfermedad arterial periférica o distal, mejor dicho, eso es un PAD, un periférica arterial disease, una enfermedad periférica distal, ¿sí? Entonces, esas son de las cosas que tengan una enfermedad periférica distal previa, ¿ok? Y aquí sí con antecedentes de que el paciente esté claudicando. Los pulsos aquí pueden ser anormales, pueden ser contralaterales, hay progresión de la enfermedad de manera explosiva. La fuente embólica, no hay que ser repetitivo, pero bueno, es más de origen cardíaco, mientras que la trombosis siempre va a ser in situ. Los trombos se forman en las valvas o se forman más en sitios locales, ¿no? Esas se desprenden de un sitio de local, mientras que el hablar de embolismo es que tiene un origen más in situ, ¿no? ¿Dónde se van a impactar generalmente los émbolos? Los émbolos después de por ejemplo, una fibrilación auricular o después de un RCP o después de un infarto, pues a esto les encanta a encallar generalmente en las bifurcaciones, especialmente de la femoral, en donde está la común y se divide en la bifurcación, es ahí donde generalmente se van a impactar, ¿sí? Entonces, ok, aquí vas a hablar más de arterial agudo y trombosis masiva. Esto también está padrísimo.
Ahorita lo acabas de ahondar con lo que acabo de decir. ¿Ok? Bien. Síguele. Sí, bueno, algunos factores de riesgo serían edad avanzada, enfermedad arterial periférica, enfermedad de la arteria coronaria, enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus, hipertensión, hiperlipidemia y tabaquismo. Y agreguemos dentro del tema del tabaquismo el EPOC, porque el tema también con el paciente hipoxémico, o sea, el tabaco, pues ya sabemos todo lo que le ocasiona la enfermedad endotelial, pero por ejemplo, hoy sabemos que también tanto el uso de cannabinoides tiene sustancias muy parecidas a las del tabaco y que también hacen placas ateromatosas. Y también ya sabemos que hoy la biomasa, específicamente la leña, también tiene el mismo fenómeno. Entonces, ahora no nos ha quedado muy en claro si es per se a los efectos propios del tabaco o al tema propio de la hipoxemia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, otro grupo de pacientes que tiene todo este mismo patrón es el paciente obeso que tiene apnea obstructiva del sueño. También puede estar haciendo, de hecho, los pacientes con arritmia dentro del protocolo es hacerle la polisomnografía, porque pudiera ser la causa de la arritmia cardíaca, de la FA, el que tenga apnea obstructiva del sueño. Entonces, es otro grupo de pacientes que debemos de tener como que integrados en dentro de los factores de riesgo. ¿Sale? Dale, pues. Y evidente aquí es un plus más plus más plus más plus. O sea, si tienes 4, 5, 6 factores, pues bueno, este paciente debes de estar altamente alerta de que te pueda hacer un evento de estos, ¿no? Ok, sigue. Sí. Bueno, y tal y como había mencionado, Ahí está. tenemos manifestaciones Okay. clínicas que serían pues nuestras 6P para saber que hay una oclusión arterial aguda. Independientemente de la causa que la produzca, la isquemia aguda de una extremidad, en este caso por una embolia arterial, puede generar dolor intenso y repentino que no responde a analgésicos comunes, la pérdida del color normal de la piel apareciendo un tono pálido, que no se detecten pulsos en la extremidad en las regiones más lejanas al sitio de la obstrucción, que la extremidad se sienta más fría al tacto, así como se puede percibir una sensación de hormigueo o pérdida de la sensibilidad de nuestra extremidad y debilidad muscular en la extremidad o una franca parálisis. Encontré que el principal síntoma es el dolor y generalmente el primero que aparece, aunque a veces no ocurre así, ya que el 20% de los casos tiene como primer síntoma parestesia y frialdad. El dolor aparece generalmente en el lugar donde se impacta el émbolo, a veces puede ser cambiante si se trata de un embolismo migratorio. El dolor inicial es secundario al impacto del émbolo y es debido a la distensión brusca de la pared arterial. El dolor tardío es gradual y no por eso va a ser menos importante. Este es distal al lugar de la oclusión y va a ser agravado con el movimiento. Se debe a la isquemia tisular y muscular y tras el dolor pueden aparecer la parestesia, palidez y frialdad. También la ausencia de pulsos nos indica la pérdida de fuerza muscular y la sensación de reflejos disminuidos van a ser hallazgos objetivos. Para localizar la embolia es importante palpar los pulsos, así como también
palpar los músculos, ya que cuando la isquemia avanza se va a producir un edema celular y los músculos se vuelven duros e inelásticos, sobre todo los que se encuentran envueltos por aponeurosis. Eh, y bueno, para diagnosticar esta embolia arterial es muy importante una evaluación clínica, eh, aunque también, bueno, sí, es muy importante la evaluación clínica. Dentro de esta evaluación va a entrar pues nuestra historia clínica. En esta se tienen que evaluar factores de riesgo cardiovascular y antecedentes cardíacos. Dentro de la exploración física, encontrar pues estas características clínicas que se describen como las 6P, la ausencia de pulso, los cambios en la temperatura, color, movilidad y la sensibilidad de nuestra extremidad. También nos podemos apoyar de electrocardiograma, en el que se pueden detectar arritmias causantes de las embolias, el ultrasonido Doppler, que nos va a evaluar el flujo sanguíneo de las arterias afectadas, y una arteriografía, que va a ser el estudio de imagen más preciso para localizar el sitio exacto de la obstrucción. Fíjate que antes de que sigas con los diagnósticos, yo creo que vale la pena ahondar un poquito qué pasa a nivel celular con este tipo de enfermedades. A ver, si yo tengo una disminución brusca del flujo sanguíneo, cuando una arteria se ha ocluido, pues evidentemente lo que está sucediendo es que va a tener un aporte de oxígeno bajo. Si yo tengo un aporte de oxígeno bajo, entonces voy a tener un aporte de glucosa, porque no está llegando la glucosa a, ¿cómo se llama?, las células. Esto va a ocasionar que provoque formalmente va a empezar que las células empiezan a disfuncionar, empiezan a producir un montón de metabolitos, que vamos a mencionar algunos de ellos, y empieza a haber mayor sensibilidad en los tejidos, porque pues hay que acordarnos que donde hay un vaso, a un lado va un nervio, ¿no? Entonces es parte de la fisiopatología porque hay tanto dolor. Eh, aquí lo que quisiera yo hacer mención es el cambio metabólico a un metabolismo francamente anaerobio, ¿sí? De tal forma que pues empieza a haber un poquito más de al no haber glucosa, pues entonces tiene que haber metabolismo de algún lado y empezamos a tener glucólisis, empezamos a caer en la fosforilación oxidativa, a la respiración anaerobia. Esto, por ende, todos sabemos que la respiración anaerobia nos va a llevar al tema de estar produciendo mucho menos ATPs. Esto va a incrementar el lactato, por lo cual siempre hay que tomarle lactato a estos pacientes porque es un marcador pronóstico de mortalidad en nuestros pacientes, como en todas las enfermedades. Mientras más lactato, más facilidad de morirse, perdón. Al elevar el lactato, pues entonces vamos a caer una acidosis celular y esto ocurre, no crean que en un largo tiempo, esto va a ocurrir en segundos, en minutos, en cortito tiempo. Entonces, cuando ya tenemos un tema de fallo de acidosis intracelular, ya estamos hablando de fallo de bombas iónicas. Entonces vamos a tener la falta de ATP, el fallo al ya no tener ATP, pues entonces, ¿qué va a pasar con la bomba de sodio-potasio? Pues se va a paralizar. Entonces el sodio ya no entra a la célula, el agua entra por gradiente osmótico solamente, por lo cual eso explica de manera muy sencilla por qué a los pacientes les llega a dar un edema tan notorio. Esa es la causa del edema. Y evidentemente también pues va a haber edema celular. Al haber parálisis también del ATP, otra de las bombas que se van a ver alteradas, pues es que el calcio, la matriz de calcio, empieza a aumentar a nivel intracelular. Y esto va a ocasionar que el exceso de calcio empiece a liberar
fosfolipasas, proteasas, ATPasa, todas esas cosas que ya se conocen ustedes y son expertos en el tema de ¿cómo se llama? Del daño celular. Y todo esto, pues entonces va a llevar a la destrucción de sus membranas y por ende, pues la mitocondria, adiós, se va, ¿sí? Deja, ahí es cuando se nos muere la mitocondria, ¿sí? Y entonces empieza a ver ya cuando se muere la mitocondria, empieza todo el tema de la degradación del citoesqueleto celular, que no voy a meter con eso porque generalmente es algo que me gusta mucho y es un tema que me apasiona y nos podemos aventar ahí casi hablando una hora porque la degradación del citoesqueleto es algo hermosísimo. Y de ahí entramos, entonces ya una vez que tenemos daño mitocondrial, entramos a la apertura de la permeación de la mitocondria, la transición de los poros, la pérdida de la conducción de las acuaporinas, la pérdida de potencial de membrana, incapacidad de producir ATP porque ya se murió la mitocondria y simplemente la célula entra en apoptosis. Y acuérdense que cuando una célula en apoptosis el efecto se ve en cadena, ¿sí? Es como el efecto dominó, ¿sale? Ahora, y esto finalmente, pues al término de pocas horas, de que la isquemia se complementa con todo esto que les acabo de mencionar, pues entonces vamos a tener consecuencias ya propias que vamos a notar en el laboratorio, como va a ser la liberación de CPK, de CK, de mioglobina, vamos a empezar a tener elevación de potasio, pues la bomba está paralizada, y esto explica cómo es que el paciente va llegando y se va complicando, y ese es el motivo fisiopatológico por el cual el paciente va a fallecer. Ahora, en cuanto a la lesión de perfusión, cuando logramos restablecer el flujo, pues aparece un segundo daño, ¿sí? Que es la presencia de los radicales libres. Entonces, el oxígeno reintroducido es un fenómeno bien curioso, búsquenlo como daños de reperfusión, y eso también le pasa al miocardio y le pasa al cerebro cuando tienen algún tipo de embolismo. Empiezan a producir ROS, empiezan a producir estrés oxidativo, y entonces viene otro mecanismo, el mecanismo del ROS, así ROS, el proceso, es otro proceso inflamatorio en el cual se van a activar neutrófilos, citocinas, el complemento C3, C4, viene otro tipo de edema celular, aumenta la presión intracompartimental. Y es ahí donde entra el fenómeno del compartimiento después de que los pacientes han sido liberados o hicieron efecto de la trombólisis, ¿sí? Entonces echamos la trombólisis o reprofundimos el paciente y se viene todo este fenómeno otro fenómeno inflamatorio completamente distinto. ¿Vas a hablar de síndrome compartimental o no? Sí viene dentro del tema, doctor, pero lo menciona mi compañero más Bueno, adelante. entonces yo aquí ya me paro porque tengo que estos temas me encantan y porque pues viene ya el efecto comportamental, los efectos sistémicos de reperfusión, ahí vienen ya la famosa línea temporal clásica del tiempo de todos estos fenómenos y ya, ¿no? Ahora, la acumulación de los metabolitos, sobre todo cuando tenemos la acidosis, pues el tejido va a cambiar y cambia el tejido a su forma anaerobia y ya tenemos elevado el ácido láctico, entonces eso va a cambiar el pH tisular, ¿sí? Y al cambiar el pH tisular, esto va a generar una acidosis local, lo cual va a crear una estimulación muy directa de los nociceptores desde los 1 hasta los 7 a nivel muscular, y esto va a terminar ocasionando sustancias halogénicas como los protones, hidrógenos, adenosina, bradicina, prostaglandinas, y entonces ya cuando tenemos adenosinas, protones, imagínense toda esa sopa tan terrible, ese caos, a ver, que tenemos lactato, protones, adenosina, bradicinina, prostaglandinas, cascada de inflamación, neutrófilos, o sea, tenemos todo ese fenómeno, pero aquí
los actores principales va a ser la gran cantidad de prostaglandinas que vamos a tener. Y entonces estas sustancias van a activar a los famosos receptores de las fibras a las delta, a las C, que son las fibras de las conductoras del dolor de la nocicepción, ¿sí? Y finalmente, ahora imagínense que después de todo este chorro que les acabo de echar, viene la isquemia de los nervios periféricos. ¿Por qué? Pues porque tampoco tienen vascularidad. Y los nervios son extremadamente sensibles al oxígeno. Entonces, cuando se reduce la perfusión, aparece la isquemia neural. Esto va a alterar de manera brutal la conducción axonal. Se va a empezar a caer el cablecito de plástico que cubre al axón. Los nervios quedan completamente expuestos porque pierden todas sus barreras y esto va a generar dolor neuropático de manera intensa. Y de ahí viene la degeneración y la lisis de los primeros de las fibras C, que son de las más delgaditas, y de ahí vienen las parestesias. Por eso el dolor suele ser de una sensación intensa, quemante, pulsátil, que se le duerme, y por eso estoy tratando de explicar las PES de las que estamos hablando. Cuando se termina, ya para terminar todo este rollo, pues cuando viene todo este tejido hipoxémico, con todo este tejido ya está bien hipoxémico y ya sucedido todo eso, termina rematando, pues en un esfuerzo desesperado de las células que están sanas, tratan de compensar esto tratando de liberar otras sustancias que al final terminan siendo nocivas, como cuáles, factor de necrosis tubular, factor de TNF, el tumor, el factor de necrosis tumoral, el alfa, la interleuquina 1, histamina, prostaglandina, interleuquina 6, y todos estos mediadores finalmente son sensibilizadores de nociceptores que van a disminuir el umbral del dolor. Y entonces resulta ser que hasta la sábana que le pongan al paciente encima le va a ocasionar una hiperalgesia intensa al paciente. Y ahora, ya para terminar todo esto, imagínense todo esto con la falla de la bomba, el edema celular, el aumento de la presión tisular, compresión de los nervios, destrucción de las fibras C, liberación de bradicininas, liberación de factor de necrosis tumoral, todo lo que hemos mencionado, pues, liberación de cantidad industrial de prostaglandinas, compresión microvascular, y entonces el dolor viene empeorando de manera prolongada y de manera progresiva hasta que finalmente el nervio deja de mandar la señal de que tiene también que usar la linfa para absorber el líquido. Y de tal manera que la linfa queda paralizada y eso es lo que termina ocasionando un aumento de la presión intracompartimental. Los espasmos, pues bueno, que es otra de las cosas que también se van a asociar en este punto, pues es de pura activación simpática y vasoconstricción adicional, lo cual finalmente al tener, ahora imagínense que tienes activación simpática, tienes más vasoconstricción de los poquitos vasos periféricos que tenías alrededor que todavía estaban funcionando, pues entonces eso te va a llevar a todavía tener una isquemia mucho más profunda del músculo y del tejido más afectado. Cuando esto finalmente empezamos a tener grandes cantidades de adenosina como un potente estimulador de los receptores musculares, pues entonces el músculo empieza a caer en necrosis, ¿sí? Entonces, todo esto que les acabo de preguntar es la fisiología pura de cómo es que sucede todas las PES que acaban de escribir. No sé si me pude explicar de manera correcta y me lograron entender lo que, o tienen alguna duda de lo que comenté. No, Doc. ¿Quedó claro? Sí. Sale pues. Listo. Ahora sí. Entendiendo, acuérdense que la base
de toda enfermedad y lo que un médico está obligado a saber es fisiopatología. Si tú no eres fisiopatólogo, no puedes tratar ni la gripa. Entonces, chavos, fisio, siempre fisio. Entonces, esto que, y aparte de la fisiopatología es como un cuento, ¿no? Es como si estuvieras viendo Harry Potter o te están contando las cosas así como van sucediendo, ¿no? Pero la fisio la tienen que comprender porque si no, no van a acabar de cachar el porqué de las cosas, ¿sí? Ahora sí, viene, acaba de terminar lo del diagnóstico y vamos viendo qué más sigue. Sí, doctor. ¿Continúo o sería para la siguiente clase? Ya acabaste esta diapositiva, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces nada más acuérdense que dentro de las perlas de examen que les van a preguntar siempre en cualquier examen que hagan, es que el dolor de disquemia, yo les puedo decir que es un dolor completamente desproporcionado. Esto también ocurre tanto en otros fenómenos como, que ya los vamos a ver, como la mesentérica o el comportamental. La evolución del dolor, eso es algo que lo deben de tener muy en claro. Hay unas fases, me encantaría que platicáramos de ello porque hay una fase inicio, de progresión, en base a lo que les acabo de explicar, de toda la fisiopatología, viene la fase inicio, la fase de progresión, la fase del daño nervioso y finalmente la necrosis, ¿no? Que esa es la que nos espanta porque es cuando ya el paciente ya no tiene dolor, ¿no? Y esas son de las joyas que les van a preguntar en los exámenes de competencia. Y bueno, si no hay ninguna duda, pues aquí le dejamos, chavos, y mañana seguimos con ¿qué sigue después del diagnóstico? Bueno, todavía te falta un poquito porque hoy en día también el tema de la angioresonancia y de la angiotomografía, que no los veo, pero digo, también tienen una relevancia brutal en el tema del tema diagnóstico de estos pacientes. ¿Sale? Sale pues, chavos. Listo. Denle mucho al aficio. ¿Sale? Listo. Gracias. Gracias, doctor. Un abrazo. Bye, cuídense.